Hola, bienvenidos a Consejo Capital. Yo soy Elena Sod y hoy está conmigo Francisco Aristeguieta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Group Head International and Global Transaction Banking en Scotiabank, para hablar de un tema que creo que es fundamental, entender cómo se está reconfigurando o configurando esta especie de nuevo eje me gusta decirle andamiaje económico. ¿Qué significa para México y para la región, pensando en la región de Norteamérica, en esta configuración de la economía del mundo y en las cadenas de valor que se están al final rearmando? Y me gustaría mucho platicar en términos de América del Norte, México, Canadá, Estados Unidos, el lugar que tienen cada vez más importante como región, como frente. Y partiría de una primera pregunta, pero antes de eso me gustaría mucho agradecerte que estés nuevamente aquí. A ti por la invitación, Ilana, imagínate. Y nos arrancamos con la primera pregunta. A ver, en toda tu carrera has vivido, has promovido cambios en diferentes mercados. Cuando ves hacia atrás, ¿cuál de esos momentos fue especialmente complicado? Seguramente hay muchos, pero ¿qué dirías? Este es particularmente difícil y sobre todo, ¿qué te enseñó que ahora puedes aplicar dentro de Scotiabank y que dices, me ayuda a resolver muchos asuntos? Mira, me ha tocado de manera no planeada tener que liderar muchos cambios en mi carrera, muchos de ellos inclusive en países en donde no había operado antes, con equipos que no conocía. Y yo creo que el principal aprendizaje es escuchar, es darle la oportunidad a entender la realidad del mercado, la realidad del talento que tienes, cuáles son las dinámicas competitivas, y de ahí empezar a construir una opinión de dónde están las oportunidades y cómo podemos nosotros ejecutar ciertos cambios, ya sea de estrategia, de talento, de capacidades, de prioridades, de inversión, que nos permita capturar esas oportunidades con el menor riesgo posible. Y yo creo que a medida que uno va haciendo esto en distintas oportunidades y con más profundidad, te das cuenta que la tendencia de seres humanos emocionales es tratar de tener una conclusión rápido y tratar de ejecutar rápido. Yo creo que hay que darse la oportunidad de entender, de escuchar, de reunirte con los distintos niveles de la organización, no solamente con los niveles más altos, escuchar a tu cliente. Eso ha sido un aprendizaje tremendo también. No solamente el enfocarte, que pasa mucho en las organizaciones grandes, donde nos miramos internamente y nos olvidamos que hay un mundo competitivo donde el cliente al final tiene el poder de decisión, y sentarse con los clientes de distintos tamaños, distintas perspectivas, de las distintos componentes del negocio del banco, de retail, banca de inversión, banca corporativa, comercial, wealth. Todos tienen una perspectiva diferente en donde la marca juega y hay que escuchar esa perspectiva muy bien. Y en base a todo ese diálogo es que uno construye una matriz de opinión bien fundamentada que, en mi opinión, nos ha llevado a tomar mejores decisiones. Yo creo que ese es el gran aprendizaje a través de muchos años de hacer esto, que cuando llegué a Scotia en el 2023 lo he puesto en práctica pleno, porque fue realmente un proceso que nace de una evaluación estratégica completa liderada por Scott Thompson cuando él recién llega al banco en febrero del 23, yo llegué en abril. Y el mandato es, bueno, vamos a ver cómo recomponemos la estrategia del banco para maximizar nuestros resultados para nuestros clientes y para nuestros stakeholders. Y eso fue una revisión muy profunda que requirió de nuevo aplicar estos principios de cómo entender la oportunidad. Oye, a ver, te ha tocado además estar en polos, por decirlo de alguna manera. Me llama la atención porque has estado, bueno, América Latina, el Caribe, Asia, Europa y Medio Oriente. Entonces, escuchar, digamos, y además tener este ojo global, ¿cómo identificas cuando un mercado, o sea, un país o una región, está listo para dar ese salto en su crecimiento? Es decir, ¿qué te dice hoy ese análisis particularmente para América Latina con este ojo, ya diría, global? Mira, no es sencillo, y en el caso nuestro en Scotiabank teníamos un número de años importante sin enfocarnos en el crecimiento. Veníamos reposicionándonos, veníamos revisando apetito de riesgo. La pandemia, como sabes, pegó muy fuerte en la región. De manera que el tomar una decisión de crecimiento es una decisión compleja porque tienes que asegurarte que la estrategia es la estrategia correcta.
Así que tienes que haber probado la respuesta del cliente a las propuestas de valor, a la forma en que estás operando y que estás organizado. Tienes que asegurarte de tener las herramientas necesarias para competir, porque lo que no puedes hacer es decir, voy a crecer y después echarte para atrás. Eso no puede pasar, porque ahí quemas la relación con el cliente, pierdes tu credibilidad interna con el talento que le estás pidiendo crecer. De manera que cuando se hace ese paso, es un paso en firme y es un paso en el cual no miras atrás. De manera que tienes que llegar con las condiciones correctas para que eso sea exitoso. En el caso nuestro nos tomó 3 años llegar ahí, desde que iniciamos este viaje. Y ha sido un proceso en el cual reorganizamos nuestra estructura de pasar de ser una organización federada donde cada país tiene su propia estrategia a una organización republicana en donde tenemos una estrategia común, un mercado objetivo común y la búsqueda deliberada de escala a través del trabajo en equipo, donde compartimos recursos y soluciones para minimizar el costo de la inversión y maximizar el beneficio de ese dólar de inversión. Hemos reposicionado nuestro talento promoviendo la gran mayoría del talento a roles regionales que antes no existían. Y esos roles hoy en día son los líderes que están empujando el crecimiento. De manera que estos 3 años han sido 3 años de cambio muy profundo y donde finalmente nos sentimos, tanto yo como líder de la parte internacional, como Scott, el CEO, y el resto del Operating Committee del grupo, con suficiente nivel de confianza en nuestra capacidad de ejecución para dar ese paso. Igualmente, esa confianza viene de nuestros inversionistas, ojo, porque nuestros inversionistas también tienen que sentir que nosotros tenemos el dominio de la estrategia y de la ejecución suficiente para poder darnos el voto de confianza, es decir, empújale capital a la parte internacional porque pensamos que tú puedes crecer con éxito. Entonces hay una cantidad de stakeholders que hay que alinear, claro, ¿no? Para que esto funcione. De manera que toma tiempo hacerlo bien y también toma tiempo porque tú quieres minimizar el riesgo de ejecución. Si lo haces muy rápido, si no lo haces bien preparado, si tomas riesgos innecesarios, al final la ejecución sufre y no tienes una ejecución estable, sino que tienes una ejecución que está dando arranques y frenos, que al final pues no trae los resultados esperados, trae frustración en el talento, trae frustración en el cliente y al final no traes las metas que nos comprometemos a traer. A ver, Scotiabank ha definido un pivot to growth o darle este giro hacia el crecimiento, pero no hablo solo de crecer per se, sino hacerlo más, digamos, enfocado, hacerlo al final más rentable. ¿Cuáles serían esas bases que hoy mueven este crecimiento? El crecimiento por crecer, no, en mi opinión, no funciona. Lo he visto, tengo las cicatrices en otras organizaciones donde eso no ha funcionado. De manera que para mí la clave fundamental del crecimiento es sostenible y disciplinado. Eso significa que vamos por donde podemos competir y ganar de una manera sostenida en el tiempo, en un mercado objetivo predeterminado, con propuestas de valor muy específicas y claras, con un apetito de riesgo muy bien definido. Y eso es lo que nos permite traer resultados que gradualmente muestran crecimiento y dentro de esa gradualidad tiene sostenibilidad. Y eso es lo que, de alguna manera, valora el inversionista. El inversionista no necesariamente quiere crecimientos explosivos. El inversionista lo que quiere es ver una gradualidad en donde puede contar con un desempeño sostenido en el tiempo que le da un retorno mayor a la inversión. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a que el crecimiento es disciplinado, es muy específico, muy bien acotado dentro de una matriz de riesgo bien definida, porque nosotros no podemos competir y ganar en todos los espacios. Tenemos que escoger en dónde competir y ganar. Y eso ha sido, digamos, parte de este proceso de 3 años, de entender muy bien cómo dentro de una estrategia que busca escala, podemos competir y ganar en ciertos espacios. De ahí nace el foco en el corredor norteamericano, de ahí nace la estrategia México primero, en donde usamos a México como el sitio en el cual desarrollamos las capacidades y luego las mandamos al resto de nuestro footprint internacional. Es todo un proceso deliberado de cómo podemos manejar inversiones cuantiosas a escala, maximizando la oportunidad de, uno, tener resultados sostenibles en el tiempo, bajando el riesgo de ejecución y maximizando el retorno. A ver, hoy Scotiabank está posicionando, y lo decías, a México como uno de los principales motores
de crecimiento internacional del banco en los próximos años? Dicho por ti, en tus palabras suena, por supuesto, mejor. ¿Qué condiciones deben darse en este entorno económico y social para que esta apuesta sea materialmente sostenible a lo largo del tiempo, que no sea precisamente este crecimiento nada más por crecer? Oye, yo tengo la fortuna de no solamente haber operado en muchos países del mundo, sino entre ellos México. Viví aquí 3 años, en un momento interesante del país, así que conozco el país muy bien. Y te diría que mi opinión es que México está posicionado para ser exitoso de una manera contundente. La participación de México como economía dentro del corredor norteamericano, con la complementariedad que ofrece a los Estados Unidos como mercado destino, es ineludible e incuestionable. Y en una economía global que se reacomoda producto de una transformación de una economía que se había globalizado por Segunda Guerra Mundial, con una cantidad de relaciones internacionales que hoy en día se están revisando, ese valor intrínseco que tiene México como proveedor competitivo y único que complementa la economía americana se exacerba, porque China, que era la alternativa, pues claramente en un mundo regionalizado es el competidor de los Estados Unidos por excelencia, con lo cual México, primero desde el punto de vista de posicionamiento geográfico, estás al lado. Segundo, tienes la capacidad de generar a escala productos a un precio muy competitivo, con un talento que ha venido desarrollándose en los últimos 25 años de manera extraordinaria, donde pasamos de ser maquiladores básicos a verdaderamente tener valor agregado real en la manufactura a escala, donde hoy en día México produce equipos médicos, equipos electrónicos, partes de automotrices a escala mundial. Eso es, en mi opinión, una gran muestra de hacia dónde va México en el futuro, y siempre va a haber una gran complementariedad entre México y Estados Unidos, con lo cual yo creo que eso es con lo que tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué construimos alrededor de eso? Lo controlamos el gobierno que elijamos en México, porque ese gobierno debe tomar decisiones que mejoran la calidad de vida del mexicano, y eso se logra a través de decisiones que traen mayor inversión, que traen mayor tecnología, que a través de esa mayor inversión en tecnología genera educación y entrenamiento al talento, que les da mejores herramientas para crecer y desarrollarse, el tener mayor seguridad, tanto institucional como física, es muy importante, el tener el suministro eléctrico necesario para que el país se desarrolle. O sea, hay una cantidad de elementos que el gobierno tiene que proveer para que México maximice su potencial. Obviamente no todas esas decisiones se tomarán y no todas serán acertadas, pero eso va a determinar en gran medida qué tanto se maximiza este crecimiento. Si seguimos creciendo al 1 o al 2 o al 2,5%, o México de repente empieza a crecer al 5, 5,5%, 6%. Ahí están las diferencias de esas decisiones. Nosotros como sector privado también tenemos un rol muy importante que jugar, que es contribuir con esa inversión, el tener una visión de largo plazo, el no salir corriendo cuando hay alguna decisión que no necesariamente estamos de acuerdo, el poner al cliente primero, el proteger a nuestro talento y entrenarlo y desarrollarlo. Todas esas cosas son muy importantes porque tenemos una responsabilidad comunitaria en donde estamos. Y esa responsabilidad comunitaria es que todo el ecosistema que apoya a Scotiabank se beneficie de que Scotiabank esté en México, ¿no? Entonces todos contribuimos, todos sumamos en esa ecuación donde México ya tiene una posición privilegiada. Me gustaría, por el poco tiempo que tenemos, me gustaría hablar de la competencia, porque la innovación, el servicio, lo estamos diciendo ahora, son medulares. La competencia, digo, es un tema clave en la última convención bancaria en México. ¿Qué crees que defina a los bancos que realmente tengan éxito en los siguientes años? Pensando como ecosistema. Yo creo que las tecnologías van y vienen, las tendencias van y vienen. Yo creo que el banco exitoso es el banco que se centra en el cliente y que conoce cómo compite y cómo gana. El banco que trata de ser todo para todo el mundo, por definición, en mi opinión, en un mundo donde cada cliente busca la personalización cada día más. Si lo ponen a pensar, la digitalización lo que nos está llevando es que tenemos el poder de decidir sobre todas y cada una de las actividades que hacemos.
Ponte a pensar, antes veíamos televisión y estábamos sujetos a lo que el proveedor de televisión te pusiera en el horario en que tú te vas a sentar a verlo. Sí. Hoy en día tú escoges a través de tu streaming service qué quieres ver, cuándo lo quieres ver y a la hora que lo quieres ver. Lo mismo aplica en los servicios que escogemos. Tú tienes hoy en día la opción de transportarte con 3 o 4 compañías distintas de servicio de transporte a través de tu app. Y así aplica lo mismo para servicios financieros. Entonces, ese nivel de personalización es al que todos vamos a llegar en servicios financieros, igual que en el resto de los servicios. Así que el banco que facilite ese nivel de personalización y que te permita a ti, a través del engagement model que tengas, ya sea como servicios básicos financieros a través del app, como servicios sofisticados como manejo de tu riqueza personal a través de asesores y propuestas sofisticadas de inversión internacional, pues todo eso va a depender de cómo ese banco te pone en el medio. Yo creo que cómo te ponemos en el medio va a depender del momento tecnológico. Obviamente tenemos organizaciones nuevas que están entrando, los famosos fintechs, a este mercado, que están trayendo una manera simplificada de tener servicio bancario, y eso tiene su audiencia y tiene su mercado. Pero también seguimos teniendo los clientes que quieren más, ¿no? Y esa es donde está la diferencia, ¿no? Donde no solamente quiero tener una app, yo quiero tener la oportunidad de ir a una sucursal y verle la cara que me están vendiendo, y quiero tener un servicio personalizado en persona, y no solamente en el app, porque lo puedo necesitar de vez en cuando. Oye, a ver, estamos hablando de la digitalización, innovación, pero en esta rapidez con la que vamos está el tema de la inteligencia artificial, que es como el elefante blanco, porque está en todos lados, lo usamos todos todo el tiempo. ¿Qué transformación que todavía no es obvia dirías que va a definir a la banca en los próximos años? Mira, yo creo que al final, no solamente en la banca, sino en todos los servicios, el acceso a la información se está democratizando a una velocidad tremenda, y no solamente el acceso, sino la posibilidad de poder utilizar esa información y esa data a tu beneficio. Ahí es donde siento que está el Quantum Leap, en donde tú hoy en día, a través de cualquier consulta de inteligencia artificial, puedes evaluar un sinnúmero de data en cuestión de segundos y en base a eso tomar una mejor decisión. Ya sea porque estás comparando precios, porque estás comparando rutas de viaje, porque estás comparando potenciales proveedores. Ponte a pensar, eso antes tenía que tomarte 2 o 3 horas en sentarte a ver mapas de carretera y decidir por dónde. Hoy en día haces una consulta y en 3 segundos te da 5 rutas para llegar al mismo sitio. Una que es más rápida, una que es más bonita. O sea, te toma 3 segundos. Entonces yo creo que hacia donde vamos es a la capacidad de revisar información y data de una forma instantánea que te permite tomar mejores decisiones. Yo creo que siempre hay que buscar referencias, porque obviamente la data y la información que te viene de vuelta tiene distintas fuentes y no todas las fuentes son igualmente válidas, así que tener cuidado de cómo se hacen esas consultas. Pero en general lo que yo siento es que como matriz de referencia y apoyo a la toma de decisiones es tremendamente valioso y va a tener impacto en nuestra vida diaria, incluyendo servicios financieros. Y depende mucho de nosotros y de la educación financiera que tengamos para poder usar estas herramientas y este exceso de información. Absolutamente, pero nos va a hacer mejores clientes porque vamos a poder demandar más, claro, ¿verdad?, del proveedor de servicio, y a nosotros como proveedores de servicio nos va a permitir generar escala, porque nos va a permitir hacer una cantidad de funciones que antes necesitábamos mucha gente y mucho tiempo, a poderlas hacer mucho más rápido y de una manera mucho más efectiva. Para cerrar la entrevista, siempre pedimos este consejo capital, nombre del podcast, pero además creemos que es una muy buena manera de cerrar. Y en este espacio de lo que platicamos hoy, me gustaría saber cuál es tu consejo capital para líderes, por ejemplo, que hoy tienen que tomar decisiones con tanta incertidumbre en un mundo que cambia tan rápido. ¿Cuál sería tu gran consejo capital? Para mí hay que enfocarse en lo que controlamos, ¿no? Porque están pasando tantas cosas alrededor de nosotros que muchas veces nos sentimos un poco presionados de que no tenemos una respuesta para todo. Yo creo que hay que enfocarse en lo que controlamos, hay que informarse, hay que escuchar y a la vez hay que tener mucha empatía, ¿no? Yo creo que no podemos perder en este mundo que cada vez se digitaliza más y la tecnología tiene mucho más influencia y está como en el medio entre la relación humana y la realidad día a día. Hay que tener mucha empatía y buscar la conexión. Yo creo que cuando hay conexión, nosotros logramos mucho más de la oportunidad.
Así que hay que tener ese balance entre informarnos y buscar escala y apalancarnos la digitalización, pero no olvidarnos que somos seres humanos emocionales y que la empatía y la conexión siempre hace una diferencia importante, sobre todo en momentos de incertidumbre. Claro. Con eso cerramos. Te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy en Consejo Capital. Muchas gracias, Francisco. A ti por la oportunidad, un gusto estar. Gracias también a ustedes que nos acompañaron. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.